viendo. Grandi, qué gusto, buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día, me da gusto saludarte. Felicidades por este espacio que tienes para todos los que te seguimos, para todos los que conocemos tu trayectoria y tu trabajo. Me da mucho gusto saludarte a esta sana distancia. Me gustaría, y creo que nos gustaría hacerlo de otra forma presencial, pero ya habrá tiempo para poderlo hacer y me da gusto saludarte. Así es, mi querido Grandi, pues estábamos hablando de que no estamos regresando a una nueva normalidad, sino a una nueva realidad. Ya nada volverá a ser igual. Yo creo que coincides con eso. Sí, yo creo que esta nueva realidad nos va a obligar a hacer cambios profundos de hábito, profundos. Y fíjate que más allá de estos cambios que tenemos que hacer, mucho es también valorar lo que tenemos, valorar lo que tuvimos, pero también construir para poder ser mejores cada día. Eso es definitivamente, hoy esto nos ha permitido tener más tiempo para estar con la familia, nos ha permitido más tiempo para estar con los amigos, nos ha permitido valorar el tiempo que dedicamos luego cuando vamos a visitar amigos o cuando dejamos de hacerlo por sobretextos muchos. Y entonces esta parte nos ha ayudado a ser más introspectivos, me parece, a mí en lo personal, a reflexionar más en dónde estamos, qué queremos como sociedad, primero como persona, después como familia y sociedad. Es correcto, y bueno, pues vamos entrándole precisamente a esa parte que tocas ahorita de ser seres humanos, de ser mejores seres humanos. Y a mí me gustaría que antes de empezar la charla, mi querido Erandi, de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo y darnos este espacio. Nos gustaría conocer quién es Erandi Bermúdez. Platícanos quién es Erandi Bermúdez, el ser humano, y como les he preguntado a todos los invitados que han estado en estas charlas matutinas, ¿quién es Erandi Bermúdez? Pero el niño, el chavo, el que soñó, el que pensó, el que ideó. ¿Alguna vez soñaste que ibas a ser político o cuáles eran tus sueños? ¿Pensabas ser bombero o qué pensabas? Platícanos un poquito de la historia de Erandi Bermúdez. Fíjate que en un inicio, cuando empiezas a hacer esta pregunta, lo primero que se me vino a la mente, sin después darme el contexto, con eso iba a empezar. El Andy Bermúdez es un ser humano que mucho de lo que hoy soy, es gracias a mi niñez. Fui un niño, tengo un hermano mayor, pero fui un niño muy feliz, muy soñador, muy intrépido, muy inquieto, demasiado inquieto, diría yo. Tan inquieto fui que luego le di muchos dolores de cabeza a mi mamá en la escuela por ser tan inquieto en la escuela. Y sí fui muy soñador. Como todos los niños, me gustaba siempre soñaba con ser médico a edad muy temprana, recuerdo a los 3, 6, 7 años, yo creo que a esa edad pensaba ser médico, pero conforme pasa el tiempo, me vuelvo como más inquieto, siempre me gustó ser como científico, ingeniero, soy ingeniero de profesión y esa parte desde niño la llevo, porque desde muy temprana edad ya me gustaba armar y desarmar cosas, desde parchar mi bicicleta. Yo recuerdo una ocasión se descompuso una licuadora. Mi mamá me tenía, en ese entonces, en ese entonces mi mamá falleció cuando yo tenía 16 años y entonces mi mamá en ese entonces me tenía mucha confianza en este tipo de cuestiones, entonces me permitía, y yo creo que es uno de los aspectos importantes, me permitió desarmar una licuadora, ver qué tenía, entonces empecé a ver el mecanismo, y te estoy hablando que yo estaba en la primaria, entonces empecé a ver ese tipo de cuestiones. Me acuerdo que en la primaria me iba en las tardes con un señor, que aquí lo conocemos como José o Chepe, que se dedica a arreglar licuadoras, planchas, y yo en las tardes me iba con él a ver cómo arreglaba y a empezar a quitar soldadura, poner soldadura con el cautín, a utilizar el multímetro. Esto estoy hablando, yo creo que a finales del quinto, sexto de primaria, cuando empezaba a hacer eso. Entonces siempre fui muy soñador. Me permitió mis abuelas, mi mamá, hablo de ellas en particular porque mi padre muere cuando yo tenía 3 años, entonces yo crezco en esta familia, en este matriarcado. Yo por eso estoy convencido de todos los derechos que han estado obteniendo las mujeres por sí solas,
y mucho de ellos por esta lucha que se ha dado. En mi casa, mi madre pues estuvo al frente no solamente de nuestra educación, sino también del trabajo, de la alimentación, del acompañamiento, del cariño que necesitábamos mi hermano y yo. Y a un lado estaba pues mis dos abuelas, ¿no? Mi abuela Sara, que era esta parte para mí, mi segunda mamá, todo amor, todo acompañamiento, y mi abuela Chelo, la que me enseñó más el tema del trabajo, de la responsabilidad, del acompañamiento, recuerdo muy bien una frase que me decía mi abuela hace muchos años me decía, hijo, más vale que te deban a deber. Ella siempre fue muy así de ayudar, de ser desprendida, de trabajar. Y bueno, ahí pasa esto. Tengo una anécdota cuando estábamos en sexto de primaria, por ahí fue del 1988, si mal no recuerdo. Tengo un gran amigo que vive en Aguascalientes, Miguel Ángel Sagún Padilla. En ese entonces vino al municipio de Pénjamo el famoso maquío. Yo estaba en sexto de primaria, quinto de primaria, no recuerdo. Y nos nació esa inquietud. Con este amigo teníamos muchas inquietudes. Yo el otro día le platicaba a mi niña que ahora con el lanzamiento del Space, de la nave espacial de Elon Musk que mandan al espacio 11 años después, tenían 11 años que no mandaban una nave al espacio. Yo recuerdo que cuando estábamos precisamente en esta época de la primaria con este amigo, le escribíamos en ese entonces a la NASA, National Aeronautics and Space Administration, a todos los laboratorios. Y le escribíamos en español y fíjate que lo grato, Jorge, en ese entonces nos mandaban fotos de Marte, de la Luna, de mucho. Entonces sí éramos pero muy inquietos. No había internet, obviamente no había internet, entonces íbamos a la biblioteca a investigar los nombres, nos metíamos, y empezábamos a escribir cartas y cada vez recibíamos más. Entonces sí fui muy inquieto. Y este episodio cuando en sexto de primaria, yo recuerdo que fui a ver al Maquío a la plaza principal, si mal no recuerdo era un sábado, en la bicicleta fuimos un tipo de escondidas, porque recuerda que en ese momento, pues bueno, la hegemonía de un partido era complicado. Entonces nosotros fuimos no tanto por un partido, sino era como ese tema de la inquietud, ¿no? Entonces vamos en ese entonces, yo recuerdo que nos quedamos a lo lejos. Yo a ciencia cierta no recuerdo qué decía el Maquio, no recuerdo qué decía. Lo que sí recuerdo y sentía era lo que transmitía él. Eran sus palabras lo que transmitía. Y hasta ahí, hasta ese momento yo no sabía de partidos políticos. Al poco tiempo viene quien fue presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y yo recuerdo que, bueno, cuando llega, pues era como una fiesta, una algarabía, ¿no? Todo el pueblo congregado, él caminando estoico por la calle principal, abarrotada la calle. Entonces veías esos contrastes y yo fíjate que empezaba como que desde ese entonces como a hacer muchas reflexiones, ¿no? Y bueno, por ahí sigo. En algún momento yo recuerdo de la secundaria platicando con un familiar. Yo recuerdo muy bien en la secundaria esta parte de los sueños que yo siempre he creído, porque al final son míos, son propios. Yo sí recuerdo en la secundaria dije, voy a ser el diputado federal más joven del estado de Guanajuato. Y sí, efectivamente, a la edad de los 26 años fui el primer diputado federal más joven en la historia hasta ese entonces del estado de Guanajuato. ¿Quién te invita, Erandi? ¿Cómo te metes al partido? ¿Cómo te involucras en este proceso? Fíjate que fue un tema muy interesante. Mi familia, mi mamá, mi abuelo había sido secretario del ayuntamiento, mi familia había militado prácticamente en el PRI. A mí nunca me había gustado esa parte. Yo con mi mamá en la edad de la secundaria, yo platiqué muchas veces con ella estas inquietudes. Yo le decía, no me gusta cómo hacen este tipo de cuestiones, ese partido en particular en ese momento, porque era un tema como vemos hoy, en muchos partidos, incluyendo el de nosotros, ¿no? El momento en que le era útil para la elección y ahí nos vemos. Entonces a mí me llamaba mucho la atención esa parte y nunca comulgué con esa parte, fíjate. Muy contrario a eso, mi familia paterna, mi abuela paterna,
desde ese entonces ya era militante de Acción Nacional, de las primeras militantes de Acción Nacional en el municipio de Abasolo. Mi abuelo Chelo, nunca tampoco se habló de política en la casa de mi abuela, pero yo veía muy distinto una cosa a otra. Yo cuando iba a Abasolo, que prácticamente pues vivía en Pénjamo y en Abasolo, porque pues eran mis dos familias, y la cercanía pues en vacaciones, todas las vacaciones me iba para allá, los fines de semana me iba para allá. Cuando me expulsaban de la escuela, mi mamá de castigo me mandaba a Abasolo, entonces era como esta parte de estar en los dos lados, y en los dos lugares tengo excelentes amigos, pero veía, por ejemplo, la gran diferencia, ¿no? Veía la gran diferencia, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente alguna de las campañas en el municipio de Abasolo cuando acompañaba a mi abuela, y yo la acompañaba como, pues, no tanto porque me interesara acompañar, sino por, iba en ese momento, entonces veía esa gran diferencia en una, el ir a la casa, el botear, el pintar el mismo militante la barda, el militante, esta familia de poder ayudar al candidato desde hacer la comida, o sea, veías esta hermandad. Y muy contrario lo que pasaba en el PRI en ese entonces, donde pues ya todo estaba hecho, ya tenían quien hiciera la comida, ya tenían quien pintara bardas, o sea, ya tenían toda esta parte, ¿no? Entonces yo empiezo a ver esa diferencia y desde muy temprano un par de amigos de aquí de Pénjamo me invitan en ese entonces a las famosas pandillas que tenía Acción Nacional. Entonces, yo recuerdo, no entro a las pandillas, pero me estuvieron insistiendo y me afilio al PAN. Recién cumplí los 18 años, yo los cumplo en marzo y yo me afilio en el mes de mayo, ¿no? Y me afilio en el mes de mayo, Acción Nacional del 96, me invitan dos amigos de aquí, Arturo Trillo y Chito Trillo me invitan, porque recuerda que en ese entonces, para ser militante de Acción Nacional, el PAN tenía un método muy distinto al que hoy tiene. Tenías que ser invitado por alguien que estuviera ya en el gremio, en la asociación, y no solamente invitado, sino tenías que tener el aval de 3 o 5 militantes. O sea, 3 militantes tenían que dar tu firma. Pero otro aspecto importante es que cada militante solamente tenía derecho a 5 firmas. O sea, tú tenías derecho a 5 invitaciones, ¿no? Entonces los militantes cuidaban mucho su firma porque esta firma, pues, no sé, analizaban muy bien a quién darle la firma, ¿no? Entonces ahí me afilié a Acción Nacional. Fui secretario juvenil en 2 ocasiones, muy joven, y yo les digo, fui secretario juvenil en el municipio difícil, en el municipio más difícil del estado de Guanajuato. ¿Y por qué en ese entonces era el municipio más difícil? Porque este era el bastión del priismo guanajuatense, ¿no? Aquí, de aquí era quien ese entonces iba a ser gobernador del estado, o candidato a gobernador contra Vicente Fox, Nacho Vázquez Torres, un gran amigo, al cual, si nos ve, le mando un saludo. Pero por la geografía, ¿no? Imagínate, más de 700 comunidades rurales, 350 ejidos, un municipio muy extenso, aunque San Felipe es el municipio con mayor extensión. Guanajuato, Pénjamo tiene mucho más población y sobre todo más comunidades, es muy complicado. Y en ese entonces, en Acción Nacional, cuando yo entro, pues no éramos más de 40 y tantos militantes en total. Entonces era un tema testimonial, pero realmente este era tema de lo que los fundadores nos habían dicho o de lo cual habían fundado el partido en el 39. Y el objetivo de Acción Nacional es entonces, fíjate nada más la gran disposición e inteligencia de nuestros fundadores y sabiduría. Ellos sabían cuando fundaron Acción Nacional que ellos nunca verían ganar una elección ni de mesa directiva de sus hijos. Estoy diciendo, fíjate nada más este tema. Y ellos fundan Acción Nacional con un objetivo muy claro: formar conciencias ciudadanas. Y cuando forman conciencias ciudadanas, ellos sabían que algún día, por añadidura, ganarían alguna elección. ¿Cuál? La de presidentes, diputados, gobernador, la que fuera, ¿no? Pues tuvieron que pasar muchísimos años para ganar la primera diputada federal y luego una diputada federal, pero ellos seguían con esa, como bien lo decían nuestros fundadores, con esa brega de eternidad, con esa lucha
de formar esa conciencia, de que el ciudadano tuviera esa libertad de conciencia, de decidir por sí mismo, de tener en sus manos todas las opciones y decidir cuál era la mejor opción. Entonces, es un tema muy interesante que hacen nuestros fundadores. Y en ese entonces, cuando yo empiezo a militar en Acción Nacional, pues básicamente era esa radiografía de que los fundadores tenían en nosotros en Guanajuato y de lo que teníamos. En ese entonces, difícilmente se ganaba, creo, lo único que se había ganado en Guanajuato era San Francisco el Rincón, con Chevín Moreno, y básicamente, entonces, fue un trabajo muy complicado. Después vienen los triunfos de este fraude que le hacen a Vicente Fox y queda el gobernador interino Carlos Medina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empiezo a trabajar en Acción Nacional. Luego, a la edad de los 26 años, soy candidato a diputado federal. Y les digo que fui candidato a diputado federal pues porque tampoco nadie quería ser candidato. Y digo, nadie quería ser candidato pues porque era la rifa del tigre, ¿no? Yo recuerdo una frase de una compañera, hoy senadora, en ese entonces era secretaria estatal de Acción Juvenil. Y recuerdo que una de las reuniones que tuvimos en aquel entonces, en esa elección del 2003, fuimos al estatal y entonces empiezan a mostrar todas las encuestas de todos los distritos. Y recuerdo que cuando muestran mi encuesta, no sé, faltaba como unos 22 días, un mes para terminar la elección. Y yo tenía en esa encuesta como 15 puntos de diferencia contra el PRI. O sea, era un distrito perdido. Digo, por eso básicamente yo había sido candidato, ¿no? Yo les digo que algo que a mí me llena de orgullo es que a mí me ha permitido estas contiendas difíciles, el poder salir adelante. Yo estoy convencido que lo que fácil llega, fácil se va y tenemos que valorar mucho. Y yo recuerdo mucho a Ale, a la güera en ese entonces que me dice, no, pues ya pelaste, pues vamos a trabajar muy duro. Y me acuerdo que me dice, pues necesitas pedirle a San Juditas Tadeo. Y yo volteo y le digo, ¿por qué San Juditas Tadeo? ¿No? Dijo, pues acuérdate que es el de las causas difíciles y necesitadas, y la tuya no hay cómo se componga, ¿no? Y así llegué a la elección, así llegué a esa elección, y yo recuerdo por ahí de las 2 de la mañana, más o menos, se le da vuelta a la elección. Y esa elección la gano con 2,500 votos, o sea, un tema en el municipio de Abasolo, en ese entonces quien fue el candidato a presidente municipal, y después de presidente municipal, Rigo Gallardo, una persona muy querida y un candidato muy querido en ese entonces, lleva una votación sumamente copiosa, que es la que nos permitió darle vuelta y acceder a ser diputado federal en el 2003, eh, cumpliendo ese sueño que tuve en una ocasión en la secundaria, que dije, voy a estar ahí, y ahí estuve, ¿no? Y bueno, de ahí sigue este trabajo, esta pasión. Déjame decirte que para mí es una pasión. Mucha gente luego dice, oye, ya fuiste diputado y fuiste presidente y luego diputado y luego senador y diputado. Yo les digo que este tema es como el equipo de fútbol. Cuando un entrenador le está dando resultados, cuando el Tuca Ferretti le está dando resultados al Tigres y campeonato tras campeonato tras campeonato, pues difícilmente los dueños del equipo lo van a echar para afuera. Y sucede lo mismo con un puesto político. Los dueños del equipo son los ciudadanos, y al final son los ciudadanos. Cuando uno es puesto en la boleta electoral, pues son los ciudadanos quien te eligen, quien dicen si sí sigues o no sigues, ¿no? Por eso es importante el trabajo que cada uno de nosotros realizamos, pues para trabajar de la mejor manera y dar los mejores resultados. Digo, a grandes rasgos es algo, digo, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, aquí me puedo pasar 5 horas y creo que no terminaríamos. Oye, pero la verdad es que te escucho tranquilo, te escucho pausado, te escucho muy convencido y muy congruente. Yo que tengo la fortuna de conocerte desde hace ya algunos años, eh, veo que tu narrativa es congruente con tu actuar, y eso es lo que me motivó a invitarte esta mañana, Erandi, que
eres congruente con lo que piensas, con lo que dices y sobre todo con lo que actúas. Y esto me lleva a la segunda parte de esta charla. Hoy te toca ser senador de oposición, te toca ser senador, ya nos contarás en qué comisiones estás, y te toca estar frente a un partido nuevo en el gobierno, un presidente que buscó la silla por muchos, muchos años. Yo creo que es una persona preparada, porque si no, no hay coincidencias en esta vida. Sí hay diosidencias, que son en las que yo creo, pero coincidencias yo creo que es el trabajo de cada día. ¿Cómo es el trabajo legislativo de Erandy Bermúdez como senador? ¿Cómo es el trabajo parlamentario del grupo del PAN como oposición? ¿Y cuál es la agenda? ¿Cuál es la guía? ¿Qué es lo que sigue? Porque muchos ciudadanos que han estado viendo estas charlas en la mañana me mandan mensajes y me dicen, es que ¿por qué no les preguntas? ¿Y por qué? Aquí no se trata de confrontar o de enfrentar, aquí lo que se trata es de tener información valiosa, saber por dónde estamos y que ustedes le ayuden también a los ciudadanos a tomar decisiones y a tomar conciencia para ver qué sigue, qué nos toca hacer a los ciudadanos con representantes como ustedes en el Senado, en el Congreso, como diputados, etcétera. Yo creo que empiezo, Jorge, con este tema de oposición. En días pasados platicaba con el Consejo Nacional Agropecuario precisamente de este tema, con esta nueva ley que el gobierno quiere sacar, quitando la ley de meteorología y metiendo esta nueva ley donde, bueno, las agencias verificadoras y demás tienen ahí ciertos temas. Y ellos, y me acuerdo que platicando con ellos hablaban de este tema de la oposición. ¿Y por qué quiero empezar con este tema? Acción Nacional en el Senado de la República hemos acompañado en el 80% de las iniciativas que ha presentado el presidente. El 80% de las iniciativas que ha presentado el presidente López, Acción Nacional le ha dado su respaldo. Se entiende luego la oposición como aquello de lo que estábamos acostumbrados y que vino haciendo durante 12 años el presidente López y las personas que lo acompañaban. El decirle al presidente Peña no a todo, al decirle al presidente Calderón no a todo, era el no porque no. Y la oposición yo la entiendo como aquel grupo de personas no necesariamente militando en un partido político, porque muchas veces se dice, es que el partido de oposición, no, y yo les comentaba, no es que nosotros estemos en oposición o no, nos seguiremos oponiendo a aquello que nosotros consideramos que el presidente está haciendo mal las cosas. Tan es así que el 80% de las iniciativas lo hemos acompañado. Nos vamos a seguir oponiendo a todo aquello que veamos que es un riesgo para el país, para las instituciones y sobre todo, pues, para la vida democrática y las libertades de México. En esa parte nos vamos a seguir oponiendo al presidente y vamos a seguirlo evidenciando, como él lo hizo muchos años. Hoy a la gente le duele mucho que tú digas algo del presidente y me refiero, le duele mucho ¿a quién? A quienes siguen al presidente. Yo recuerdo el presidente cuando le pone el mote a Peña de el despeñadero y todo el mundo se mofaba y se carcajeaba y no era esta defensa tan radical como se ha visto hoy defendiendo al presidente López. O cuando el presidente Calderón también hacían este tipo de escarnio y no había eso. Hoy lo vemos así. Y yo tengo muchas frases en este tema y reflexiones de lo que está sucediendo. El Senado de la República, hay que decirle también a los ciudadanos, en el Congreso de la Unión, aunque el presidente todos los días salga en el altar de las mañaneras a desestimar a quienes, siempre lo dice, a la oposición, y luego pone 1000 temas, porque bueno, hoy oposición ya es hasta Carmen Aristegui, porque ya pensó distinto que él o que sus seguidores en un tema, pues bueno, ya se convirtió en enemiga pública también de Morena y de sus aliados. Eso es preocupante y en eso sí hay que estar en contra, Jorge, y a todas las personas que nos siguen y que nos están viendo. Porque nadie tiene la verdad absoluta.
Y tal parece que el presidente quiere instalar esta parte. Y lo digo porque él lo ha dicho reiteradas ocasiones. Quien no está conmigo está contra mí. Haciendo referencias a simbolismos incluso de la religión, de la Biblia y demás. Cuando Acción Nacional durante muchos años nosotros fuimos atacados por ellos mismos, por la izquierda, si profesábamos nuestra fe católica. Digo, yo soy católico, pero también hay muchos militantes de Acción Nacional que no son católicos, hay muchos militantes que pertenecen a otra religión o que no tienen religión, pero muchas veces esta izquierda que hoy está instalada en el gobierno aprovechó todos estos temas para atacar. Recordemos cómo le fue al presidente Fox cuando antes de tomar posesión va a la Basílica de Guadalupe en su fe católica a dar gracias. Todavía no era presidente, él fue primero a dar gracias y luego regresa. Y bueno, esta izquierda lo apabulló. Y vemos cómo el presidente, por ejemplo, en un tema de este simbolismo convenenciero, en el altar de las mañaneras saca el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y entonces dice, detente el enemigo, bla, bla, hablando de este tema de la pandemia, cómo utiliza muy bien este mensaje. Esta frase que dices tú muy bien, Jorge, del presidente de si es listo, no lo dudo, es un excelente comunicador. Pero también hay que decirlo que el presidente cada persona tenemos una cualidad y el presidente yo creo que tiene muchas cualidades. Y una de sus cualidades es estar en campaña permanente, no en tomar decisiones, no en ser presidente, sino el ser candidato eternamente. Esa es una de sus cualidades. Y muchas veces el presidente, esta frase que toma de la oposición y que luego le toma nombres de conservadurismo. Hoy me parece el presidente más conservador pidiendo una deuda de $1,000 millones y me parece más neoliberal haciendo este tipo de cuestiones. O lo que tú decías de Jesús Seade mandándolo de candidato y dices, Dios mío, si López Obrador viviera en el momento que fue candidato, viendo que el presidente de la República hace eso, se muere y se vuelve a morir, ¿no? A ver, eso está totalmente fuera de la lógica. Me da mucho gusto también, coincido contigo, que un mexicano puede estar encabezando este organismo tan importante internacional, pero que sea propuesta el presidente, ahí es donde dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están cayendo los argumentos? En alguna ocasión me preguntaron, ¿quién sería el contendiente más importante para el presidente López? Yo les digo, el propio presidente López. El propio presidente López, él solo va a ser quien va a estar, nadie va a poder estar haciéndole frente más que él mismo se está haciendo frente. Y entonces en este tema hago esta reflexión porque en lo que el presidente y sus aliados hablan de esta oposición estos 18 meses, pues hay que decirlo muy claro. En la Cámara de Diputados que encabeza Juan Carlos Romero Hicks, un excelente, amigo, maestro en lo personal, a quien le he aprendido muchísimas cosas y que tengo el gusto de conocerlo desde mi época de la preparatoria, a Juan Carlos, que está encabezando estos esfuerzos, por ejemplo, en Cámara de Diputados con Acción Nacional para poder ser un bloque de contención, pues solamente queda en el testimonio y solamente queda en el discurso, porque los votos no nos alcanzan en la Cámara de Diputados, o sea, ni juntando toda la oposición puedes detener en absolutamente nada al presidente. Entonces, ese mensaje que dice no me dejan avanzar es una gran mentira, es un gran discurso que él sigue lanzando a sus seguidores, pero que en el papel, en la realidad, pues es una falsedad, porque los votos los tienen absolutamente todos Morena y sus aliados. Y en la Cámara de Senadores, ahí es donde podemos hacer algo más. Y solamente podemos hacer algo en el tema de las reformas constitucionales, donde se requieren las 2/3 partes, porque a Morena y sus aliados le hacen falta 9 votos para no trascender en estos temas. Ahí es donde hacemos un poco de contención, pero también te quiero comentar, en el tema en la Guardia Nacional, que se necesitaban las 2/3 partes para modificar la Constitución y tener esta figura, hay que decirlo muy claro, que no la tuvo Calderón, que no la tuvo Peña Nieto, que esta figura que el presidente López y sus aliados instalados en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores estos 12 años anteriores a él,
se opusieron para que no se tuvieran las 2/3 partes. Nunca se tuvo estos modelos. El último modelo que se tuvo y que después la Corte lo echó para abajo, que fue el tema de cuando crea Peña la gendarmería, pues recordemos que luego se interpuso un recurso en la Corte, lo desecha, pero hoy se construye fíjate, con todos los votos de Acción Nacional, esta Guardia Nacional que hoy tiene el presidente, que después desestima y el 8 de mayo pasado saca su decreto de decir, pues ahí va el ejército. A ver, ese discurso de que dice que la oposición no lo está dejando trabajar, déjenme decirle, pues solamente que en el discurso, lo hacemos en el discurso, en este medio, en la tribuna, porque en los votos difícilmente no nos alcanza. Y en el Senado de la República, un servidor, hasta el enero del año pasado, tuve, con el fallecimiento de Rafa Moreno, el presidente Marco Cortés me pide que encabece los esfuerzos en el Senado de vicecoordinador del grupo parlamentario. Entonces, estoy acompañando ahí al coordinador Mauricio Curi, un servidor como vicecoordinador, trabajando los esfuerzos de los 24 senadoras y senadores que tenemos. Tengo excelentes compañeros todos y compañeras todas, aguerridos y aguerridas en este trabajo del Senado, que hacemos este trabajo. Esta oposición de la cual hablas, Jorge, y que tenemos que ser parte todas y todos, no solamente los partidos, es esta oposición que tenemos que recordarle al presidente todo aquello que prometió durante 12 años que iba a hacer. Ya muchas cosas se olvidaron, que si la gasolina bajaba el 1 de diciembre del 2018, pues dijo mi mamá que siempre, no, mil cosas, ¿no? Entonces, estamos trabajando en este tema y ha sido un tema bien complicado, muy complicado, porque me preocupa que el tema, mucho del tema de quien hoy está en el gobierno es un tema netamente, y lo voy a decir con estas palabras, ideológico. Es un tema muy ideológico, una carga ideológica muy grande. Y bueno, esto lo digo por dos temas. Con esto concluyo esta participación, Jorge. A mí me llama mucho la atención dos frases del presidente y le doy muchas vueltas. Aquella frase que el presidente dijo hace algunos meses y que dijo que los pobres eran como las mascotas en una mañanera. Yo le reflexiono y yo lo que comento es, le faltó decir algo, porque las mascotas no muerden la mano que les da de comer. Por eso el presidente, este tema de primero los pobres, primero, es un tema muy ideológico, es un tema muy de una doctrina socialista, es un tema muy por ahí. Y otro tema que me llama mucho la atención y que lo dijo recién inició la pandemia, Jorge, este tema que hay que verle el trasfondo y que el presidente todo lo decía muy bien, las cosas las dice con este conocimiento que decía que esta pandemia de salud le venía como anillo al dedo. Si recordamos un poco la historia de Rusia, Alemania, Hungría, Checoslovaquia en los 20, 30, 40, quienes en ese entonces llegaron al poder, llegaron no solamente con métodos democráticos, no solamente con una carga ideológica particular. Ya hemos visto, la historia nos ha mostrado los desenlaces trágicos que tuvieron en estas dictaduras, en estos años de las 20, 30, 40 en estos países que te comento, sino llegaron con un bono democrático y popular altísimo que les permitió hacer todas esas, en esos países estas cuestiones. Y aquí en México el presidente llega con un bono democrático altísimo, altísimo, 30 millones de mexicanos. Fox llegó con algo similar. La diferencia es uno con una carga ideológica muy importante, instalada de lo que aprendió en lo más oscuro del PRI de los 70s, y el presidente Fox con otras convicciones, con otras causas, ¿no? Entonces, eso es el tema que me preocupa, esas dos frases, porque le das vuelta y entonces empiezas a ver cómo el desmantelamiento de muchas instituciones, ¿no? Escuchamos a Rosario Piedra Ibarra, donde dice que ya hay que cambiar el nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisión, algo así, para los pobres. Dices, a ver, espérame.
ser humano no solamente es el pobre, son niños, niñas, adolescentes, todos, todos. Entonces sí es esa carga ideológica que en lo personal a mí me preocupa y que luego sí le duele mucho a los seguidores, ¿no? Andy, para cerrar este punto, me hacen preguntas y me hacen comentarios. Lili Telles ahora se une a la bancada, al grupo parlamentario del PAN. Ahorita nos comentarás. Segundo, el año que entra es año electoral. El año 2021 es año electoral. Se juegan muchas cosas. Se podría tener un cambio o un contrapeso en el Congreso, en la parte de la Cámara de Diputados. Y finalmente, antes del cierre, ¿cómo estás viendo el escenario de este primera mitad de gobierno el próximo año y cómo estarías viendo el arranque de este segundo periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Inicio con el tema de Lili Telles. Efectivamente, Lili Telles renuncia a la bancada de Morena hace algunos meses y recién la semana pasada anuncia su incorporación al grupo parlamentario del PAN. Ella pudo haber decidido a qué grupo parlamentario pertenecer o también no haber pertenecido a ningún grupo parlamentario y quedarse como senadora sin partido. Pero Lili Telles les dará esta respuesta y estas explicaciones que yo creo que a los mexicanos y a las mexicanas van a ser muy reveladoras. Yo lo único que te puedo adelantar de lo que platicamos con ella el sábado pasado es este tema de ella sentirse traicionada y dice, y puede ver la frase, traicionada como, pero si es senadora, entonces entiendes muchas cosas, ¿no? Pero si yo me remonto a lo que fue esa campaña política, cómo muchos actores empezaron a unir, actores me refiero, no solamente actores y actrices, sino actores de la sociedad, empresarios, políticos. Y Lili nos decía este tema de sentirse traicionada por un tema de que esta candidatura del presidente López representaba una candidatura de un frente amplio donde cabían no solamente la gente que pensaba como la izquierda, sino los de centro, los de derecha, la luz del mundo estuvo ahí puesto, o sea, de esas cosas que dices, a ver, algunas religiones, un frente realmente muy, muy amplio que el presidente pudo construir en estos 12 años. Y entonces Lili Telles, ella sí comenta que fue parte de este frente donde ella creyó esta parte, pero donde dice, ahora que está de senadora, que ese frente amplio solamente fue un vehículo para llegar a la presidencia, pero hasta ahí quedó, porque lo demás ya es ideológico. Ella en próximos días empezará a hacer estas videocolumnas y empezará a decir estas partes. Yo nada más te quiero decir algo que dijo muy poderoso. Dice, conocí al monstruo de frente, lo vi de frente, sé lo que quiere ese monstruo de frente y sé cómo lo podemos combatir. Eso fue lo que comenta Lili. Y bueno, ella podrá decir los demás detalles, que es revelador, digo, lo que nos comentó y lo que nos confió, un desprecio total hacia los empresarios, y no me refiero a los grandes, me refiero a los chicos, medianos, grandes, de todos, un desprecio total. Y hoy lo ves, por ejemplo, en el tema de los apoyos, ¿no? No quiero saber nada con quien genera, no quiero que la gente genere, quiero que la gente dependa de mí. Por eso la frase tan lapidaria del presidente de los pobres son como las mascotas. Por eso es una carga bien, bien complicada. Y con respecto al año electoral, efectivamente, el siguiente año electoral se juegan, si mal no recuerdo, 17 gobernaturas, los 300 distritos federales, los 200 plurinominales, estos 500 distritos donde los mexicanos tenemos que apostar a esta separación de poderes primero, a este contrapeso que tenemos que tener entre el legislativo, ejecutivo y judicial, y que en la Cámara de Diputados hoy se tienen que hacer estos grandes cambios que requiere México. Hoy vemos que estas últimas sesiones que se ha convocado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en ninguna sesión se ha tocado el tema ni de la salud ni de la economía, que es preocupante.
se nos convocó a un periodo para ir a platicar o para ir a aprobar en plena pandemia el tema de la amnistía, de dejar libre a presos por narcomenudeo. Imagínate, ¿no? Por narcomenudeo. O sea, cuando estamos en la plena pandemia, nosotros llegamos con la propuesta de la ley del ingreso básico universal, del apoyo a médicos y enfermeras, entonces llegamos a ese aspecto. Y un tema importante, el presidente probablemente él tiene números que no vaya a conservar la mayoría en Cámara de Diputados y es por eso que está haciendo este tipo de cuestiones, Jorge, de esta propuesta que no hemos sido convocados, pero que la tienen en tintero, de que el presidente de la República pueda decidir por el presupuesto de egresos de la Federación sin consultarle a la Cámara de Diputados. Y con Juan Carlos Romero, digo, al cual lo aprecio y le tengo una gran estima y le agradezco todas sus enseñanzas, platicando el tema con él y haciendo esta reflexión, ¿por qué el presidente quiere esta iniciativa? Esta iniciativa el presidente la quiere no porque ahorita no lo pueda hacer, porque ahorita tiene todos los elementos para hacer con el presupuesto lo que se le venga en gana. Tan es así que desde diciembre, a espaldas de los mexicanos, a espaldas del Andrés Manuel, a espaldas del propio Andrés Manuel de la campaña, solicitó este crédito de $1,000 millones al Banco Mundial. Algo que los neoliberales hacían, el Andrés neoliberal ya lo hizo en diciembre. ¿Cómo se cae el telón? ¿Cómo se cae el teatro? Bueno, cuando el Banco Mundial en mayo hace la publicación y dice, estos son los países que me están solicitando, porque pues, recordemos, es dinero de todo el mundo. Entonces, ahí lo ponen en evidencia el presidente de esta solicitud. Pero déjame decirte lo peor. En ese entonces, en diciembre, cuando solicita los $1,000 millones, jamás lo solicitó porque todavía México no, es más, todavía no se declaraba la pandemia, pero lo solicitó ¿para qué? Pues para estos programas sociales, para el Banco del Bienestar o Banco para este tipo de cuestiones y no lo solicitó precisamente para los temas que hoy México son urgentes, que es la economía y la salud. Entonces, a espaldas del mexicano, pero no solamente los mexicanos, sino de la Cámara de Diputados, porque sabe que él tiene el control total y absoluto de la Cámara de Diputados, no necesita el voto de un solo panista, priista, perredista. Me refiero a estos 3 partidos, a Movimientos Ciudadanos, porque son los únicos 4 partidos que no. Y lo comento porque el presidente en esta iniciativa que manda de ya no poder pedirle autorización a la Cámara de Diputados en el tema de presupuesto, que hay que recordarlo, es prácticamente la exclusiva más importante que tiene la Cámara de Diputados en este poder legislativo, la de aprobar este presupuesto. Y esta iniciativa, pues obviamente la está confeccionando no para este presupuesto de diciembre del 2020. La está confeccionando por si llega a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, él seguir los otros 3 años haciendo lo que le venga en gana. O sea, él lo está haciendo muy claro. Entonces, ese discurso de 12 años, hoy en estos 18 meses es muy contradictorio. Y este cambio que requiere la Cámara de Diputados, y me refiero a cambio en su composición numérica, yo creo que es un tema que le puede ayudar al país, sobre todo para hacer frente en temas que luego el presidente no quiere tocar. Hoy el tema de la salud, hoy nos convertimos ya prácticamente en el segundo país de América con más decesos per cápita, algo que el presidente había desestimado y que había dicho que el 18 de abril salíamos de la pandemia, y lo que López-Gatell todos los días miente y sigue mintiendo, pero para ellos es parte de salir esa comunicación diaria, porque diario entonces puedo decirle al ciudadano algo distinto y entonces diario alimento una esperanza distinta y diario le dejo instalado esa parte que hacen muy bien de decirle a los ciudadanos lo que quieren escuchar o el paliativo que pueden decir en ese momento sin realmente llegar a un tema muy concreto. Entonces, sí, el tema va a ser importante de los ciudadanos salir a votar. Va a ser bien complicado porque después de estos 18 meses hay muchos ciudadanos desencantados del gobierno de López.
pero también desencantados del PAN y del PRI y de todos los demás partidos. O sea, es un tema bien complejo. Hay que decirlo y hacer ese mea culpa. El presidente López gana precisamente en esta campaña de 12 años por recoger el sentimiento de los ciudadanos hartos, enojados con lo mal que hizo el PRI de Peña, del robo, de la corrupción, de tantos temas, que al día de hoy tampoco el presidente López, que tiene hoy todo el mando, no ha metido a nadie a la cárcel, ni los meterá tampoco. Y también con todo lo que los gobiernos del PAN en estos 12 años de gobierno federal se generó la esperanza y se dejó de hacer. También eso fue lo que alimentó a estas personas, a muchas de las personas que votaron por el presidente López, muchos de ellos hoy arrepentidos, pero también sin muchas ganas de salir a votar. Entonces, es un tema que tenemos que hacer y que tenemos que reflexionar de la importancia de que tenemos como mexicanos de darnos cada día esta esperanza, como lo bien lo decían nuestros fundadores, esta esperanza presente y hacer mejor las cosas. Déjame concluir con que esto que pasó en la elección, en esta última elección del presidente López, es un parteaguas. Se rompió con un status quo. Y lo que los partidos van a llegar, porque me queda claro que el presidente López no hay victorias ni derrotas eternas. Quien llegue a presidencia de la República después de Morena, todo va a ser distinto. Y todo va a ser distinto para bien. Muchas cosas se van a tener que mejorar, no va a haber tantas cuestiones que son ofensivas para los ciudadanos, aunque hoy vemos, por ejemplo, que el presidente se gastó más de 1 millón en cafés, galletas, el equipo de ayudantía, ¿no? O sea, eso que criticaste tanto, pero bueno, ya habrá temas para seguir platicando de esto y yo creo que no terminaríamos, ¿no? Definitivamente hay mucho. Erandi, de verdad ha sido un gusto. Estamos charlando, ya nos pasamos de tiempo, pero como bien dices, podríamos seguir aquí. Realmente tu narrativa es muy a gusto. Bien dijiste al principio, sería mejor con un cafecito y en corto, pero esta sana distancia nos está acercando aún más. De verdad te lo agradezco, te valoro muchísimo. Estoy seguro que nos veremos próximamente porque esto, como dicen los gringos, just the beginning, esto apenas comienza y va a dar para mucho más. Cierro con un mensaje, Erandi, que pudieras darle a los jóvenes principalmente. Hay muchos chavos que, como bien comentas ahorita, no quieren saber del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano. Crecieron con este descontento y crecieron con este desencanto que si retomamos lo que tú decías al principio de tu historia de vida, que fuiste encantado por los cambios, que fuiste impulsado y te volviste disruptivo por tener la comparativa de un PAN y un PRI en ese tiempo, que era lo que había básicamente, y fuiste construyendo una esperanza en ti y fuiste construyendo un camino profesional que te lleva hoy a esa congruencia. Hoy los chavos no lo tienen, hoy no tienen ese punto de referencia. Están buscando los chavos a los maquíos, están buscando hoy chavos referentes que no los traicionen y que no los lleven al vacío. Y finalmente tú decías algo que lo anoté aquí. Los fundadores de Acción Nacional sabían que nunca verían ellos un triunfo. Yo les he dicho cuando acompaño a presidentes municipales, a gobernadores en mi actividad profesional, que es acompañarlos a hacer los planes de desarrollo económico con impacto social, yo les digo a los gobernadores y a los alcaldes, presidente, no estés pensando en cortar el listón, porque entonces el que viene va a desbaratar todo y no lo va a querer continuar porque lo hiciste tú. Piensa en el pueblo, piensa en la gente, deja cosas trascendentes, no hagas obras faraónicas que te coronen a ti. Puede ser que no lo veas nunca. A mí me gustó mucho cuando Juan Carlos Romero Hicks me invita a dirigir el puerto interior. Le quedaban 9 meses a Juan Carlos de gobernador. Y le dije, oye Juan Carlos, pero yo en 9 meses no puedo hacer un puerto interior, no lo voy a lograr, o sea, por mucho dinero, voluntad, es imposible, no puedo fraguar más rápido el concreto por mucho aditivo que le ponga.
Y Juan Carlos me dijo en ese momento, me dice, Jorge, es que no es un puerto interior para mí. A mí no me interesa y no lo voy a ver. Y me recordó tu frase. Entonces, ¿qué les dirías hoy a los jóvenes, Erandy, que están buscando ese punto de apoyo, ese referente, ese ideal que seguir y que ya no creen en los partidos políticos? Y finalmente, ese comentario para tu cierre y qué sigue para Erandy después de la senaduría. Gracias, Jorge. Efectivamente, yo creo que es un tema bien complicado. Y ahorita que me hacías esta pregunta para hacer este comentario final, recordé de cuando yo fui joven y cómo ingresé. Y cuando yo ingreso a esto, no fue tanto por obtener ese cargo público o político, porque era dificilísimo. Pero yo sabía algo, Jorge, que tenía que construir mi propio futuro. Yo, como te lo dije, había quedado huérfano a los 16 años, ya de papá y de mamá. Y teníamos dos opciones, mi hermano y yo, y en este caso hablo por mí. O hacíamos las cosas bien o las hacíamos mal. A esa edad yo pude haber caído a las drogas, al alcohol, a muchas cosas. Y si no caí, pues fue por las enseñanzas de mis padres, de mis abuelos, pero también creo y soy creyente de Dios y creo que soy un milagro de Dios, por eso estoy aquí y no me da pena decirlo. Pero yo sabía que tenemos que construir este futuro, ser diferentes. Y eso es lo que hoy le digo a los jóvenes. Probablemente no pueden creer en un partido, pero crean en ustedes, en que necesitamos de ustedes para que este país sea distinto, para que en Guanajuato deje de haber inseguridad, para que en Guanajuato siga siendo ese referente, para que tú puedas ser ese empresario que quieres ser, para que seas ese artista que quieres ser. Depende de ti. Nosotros somos un vehículo nada más, este partido político, y si lo quieres, también te invitamos a que estés en él para que nos ayudes a convencer a más ciudadanos y que seas tú desde adentro quien nos ayude a cocinar esta receta que todos queremos de vivir en un México mejor. Hoy yo soy padre de familia, tengo 2 niñas y me queda claro que lo mejor que puedo darle es esta herencia de que el día de mañana ellas se sientan orgullosas de su padre. Eso es lo más importante y es lo más trascendental que hoy en mi vida tengo y que es algo que quiero para ellos. Y estamos trabajando, Jorge, muy fuerte en este tema de cómo ser empáticos por muchas cosas que hemos equivocado como Acción Nacional, pero hay que empezar con eso, con el reconocer dónde estamos parados, qué hicimos mal, porque como seres humanos hemos hecho cosas mal, pero también hay que recordar, Acción Nacional ha hecho cosas muy buenas. Hace 30 años, Guanajuato era el último lugar en educación en el país. A ver, estábamos con niveles como Oaxaca. Probablemente la gente ya no se acuerda de eso. Hoy hay universidades en el estado de Guanajuato prácticamente en todos los municipios, lo cual antes del gobernador Oliva no existían. Con Juan Carlos Romero Hicks tenemos esta piedra que inició con el famoso puerto interior y que tenemos la aduana seca más importante del país, de la cual tú fuiste parte importantísima y que tú lo puedes decir. Con el gobernador Miguel Márquez tenemos esta cercanía con todos los guanajuatenses, este trabajo de cerca con los guanajuatenses, de que cada municipio tuviera y se sintiera parte y que Guanajuato saliera a la luz pública como este estado en pujante crecimiento. Y hoy el gobernador Diego tiene este gran reto de combatir este tema que desgraciadamente hoy no solamente es un tema del gobierno, es un tema de nosotros, la sociedad, porque hemos sido muchas veces no denunciamos, hemos sido complacientes en este tipo de cuestiones y el gobernador Diego está haciendo este excelente trabajo. Yo les digo que yo en lo personal confiaría la seguridad de mis hijas, fíjense lo que les digo, en él, en el gobernador Diego, en él yo confiaría la seguridad. Y de mi trabajo nos quedan todavía 4 años y meses para concluir nuestra labor de senador. Déjame decirte algo muy claro, Jorge, como mexicano, como alguien que me he dedicado a la política, seguiré trabajando para cumplir lo que los guanajuatenses me pusieron y donde me pusieron, ¿no? El día de mañana habrá otras oportunidades. Hoy lo único que estoy trabajando es que mi trabajo el día de hoy hable por mí el día de mañana. Lo demás vendrá por añadidura si los mexicanos, si los guanajuatenses y si Dios así lo quiere, yo seguiré trabajando en este puesto, en este trabajo que me apasiona y que lo haré por dar mejores resultados a mi estado y a los guanajuatenses y que el día de mañana puedan sentirse orgullosos de un servidor. Eso, créeme, eso es la recompensa más grande que podemos tener cualquier ciudadano, que lo que hagamos, lo hagamos con pasión.
Erandi Bermúdez, senador de la República por el Partido Acción Nacional, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Se nos pasó muy rápido el tiempo, quiere decir que la pasamos a gusto. Así es que de verdad, muchas gracias y nos veremos pronto, mi querido Erandi. Mi querido Jorge, te mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Sabes que te admiro y que te aprecio. Éxito. Muchas gracias. Igualmente, mi querido Erandi. Y bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a seguir trabajando durante la semana. Seguimos trabajando desde casa. No olviden, por favor, báñense, arréglense. Mujeres, píntense, peínense. Hombres, rasúrense. No anden en calzones, no anden en fodongos. Vale la pena apostarle a este país desde cualquiera de nuestras trincheras. Es apasionante ser mexicano, es apasionante vibrar por dejar huella. Así es que el ánimo no decaiga, vamos a salir juntos y hay que dejarle buen ejemplo a los hijos. Que la pasen bonito, buen día, que Dios los bendiga. Hasta luego.